el mineral también. Gerardo Fortuny, por favor, yo pido que subas. Te pedimos que subas aquí, porque me está acercando aquí la batería de centro, me ha sido más que su hermano. Yo, que no tuve hermanos, gracias, Gerardo. Yo no tuve hermanos, pero Jesús, que la llevó, Gerardo. Allí, amarraditos. Gracias por estar aquí. Dos amigos de muchos años. Yo, amiga de Jesús, Hugo, de toda mi vida, porque él tenía un poquito más que yo, cuando yo nací ya estaba él, y desde entonces, pues, yo quiero destacar varias cosas. En principio quiero dar las gracias a todos en nombre de Julia, querida Julia, te queremos, guapa, por lo que habéis hecho todos, los demás grupos, la gente que habéis dado a la sala, los que se han quedado fuera porque no había localidades desde hace muchos días. Gracias a todos, porque el espíritu de Hugo de Jesús, como decía Vicente, había que abrir el corazón hoy, y el corazón de Jesús era tan grande que cabíamos todos. Yo quería destacar algunas cosas de él, que ya se han dicho aquí. Una, su fuerza creativa, que la aplicaba a muchas cosas. Igual convencía a alguien de su capacidad Este no, en el otro sí que podían, este no se podía. Cómo convencía a Vicente Fonte que tocara de nuevo la guitarra, o a Vicente, a Lentosa, de que apoyara a los rockeros. Él era un seductor con la palabra, con la música, y seducía porque lo que él decía era verdad. Él hablaba desde la verdad más profunda de su corazón, y era tan generoso y tan buena gente. Yo tengo cuando estaba ahí sentada me acordaba de una cosa que decía mi madre: es que tienes una careta tan bonita, era guapísimo siempre ha sido guapísimo. Y mi padre decía: sí, pero mira aquí una careta de sinvergüenza, que eso ni me agrada, que siga sinvergüenza. Era muy pícaro, como decía Vicente Alventosa, cuando estabais montando o preparando, hasta bromas reía, hasta cuando estaba muy enfermo y todos lo sabíamos, él estaba ahí animando. Yo recuerdo una escena muy importante, muy metafórica, que fue el loco Mateo, cuando él le pasó el testigo a Vicente Font. Era una escena metafórica de lo que iba a pasar. Yo hice una foto en la que estaba Vicente Font ya con tu bajo tocando, en el loco Mateo, que ahí Hugo estuvo maravilloso tocando, todos los tuvisteis, pero él era especialmente así. Y tú estabas, Vicente, tocando el bajo, y Hugo estaba así, a tu lado, apoyándote, por decir: este es tu sitio, yo me voy, pero tú te quedas. Él quería que te quedaras. Él quería que tú te quedaras, Vicente, así que, por favor, quédate siempre con él, que los metalorroperos tú eres. Bien, la fuerza de Jesús. Decía otro gran amigo, José Luis Casanova, que está ahí sentado con su mujer, es que comía, tenía unas ganas de comer. Si hubierais visto los bocadillos que se comía Hugo Jesús con 15 años, así de grandes, se los comía, tocaba la guitarra con una fuerza, pero eso sí, luego cogía la caja de las herramientas de fontanero, que sabéis que lo era, se la cargaba al hombro, y allá que iba, tocaba por la noche, se levantaba o no se acostaba para trabajar. Y esa fuerza la transmitía el miserio. Yo quiero preguntarle a Gerardo, ven aquí, que dices que quieres bailar, no querías saltar. ¿Qué sorpresa habéis traído para Julia, para sus hijos y para todo el público? Es un vídeo donde canta él una canción que llevaba en su repertorio particular siempre. Se llama Neiva Neiva, al menos así la llamaba él. ¿Le llamaba él así? ¿Por qué? Porque, no sé, pero nosotros por ese nombre no hemos encontrado nada. O sea, que él fue el que puso el título de la canción, así, Neiva Neiva. Pues no lo sé, pero él lo explicaba y decía Neiva Neiva. Vale, y entonces, lo que pasa es que si a punto de aquí la conocen, o sea, necesitáis documentalistas, ¿no? O sea, que esa la canta él solo. ¿Y cuándo está grabada En el esta 92. rodada? ¿Quién hizo eso? Venga, Pues, claro. José Alfredo, mi mujer. Él me decía antes,
mi mujer grabó todo, porque nosotros no grabamos fragmentos, nosotros grabamos historia. Entera. Sí. Tú has sido un gran amigo, casi como un hermano. Pues sí, la verdad es que sí. Desde hace 42 años. Y no me ha agarrado más porque no. Bueno, va a hablar por sí mismo el amor que tú has puesto en este vídeo al traerlo, y este vídeo de Hugo, Jesús el niño en Miñonet, el amigo de todos y el que impulsaba a todos a seguir adelante, creando y además siendo buena gente. Vamos a ver este vídeo. Muchas gracias a todos.